En el video de hoy vamos a hablar sobre los músculos del hombro y del brazo. Hablaremos sobre lo que es sus inserciones, su inervación, su acción y espacios que forman dichos músculos. Bien, entonces primero vamos a empezar a hablar con lo que son los músculos del hombro. Los músculos del hombro van a ser 6. Vamos a tener músculos que se localizan en la parte posterior y vamos a tener uno que se localiza en la parte anterior y otro que va a cubrir ambas partes, tanto la parte posterior como la parte anterior. Entonces, ahorita nada más vamos a mencionar cada uno de estos músculos. En total vamos a tener 6 músculos. Tenemos primero un músculo llamado deltoides, el supraespinoso, músculo infraespinoso, redondo menor y si hay menor, redondo mayor. Y por último, el músculo subescapular, que va a estar localizado en la parte anterior. Entonces ahí tenemos nuestros 6 músculos. Ahorita vamos a pasar a describir cada uno de estos. Bien, entonces vamos a empezar con el músculo deltoides. El músculo deltoides va a ser un músculo triangular y va a envolver lo que es la articulación del hombro. Va a tener tanto raíces posteriores, anteriores y medias o laterales. La raíz posterior se va a insertar en lo que es el labio inferior de la espina de la escápula. La raíz más lateral va a ir en el borde externo de esa estructura que va a ser el acromion. Y las raíces más anteriores se van a insertar en lo que es el tercio lateral y borde anterior de la clavícula, exactamente aquí. Entonces esas 3 fibras van a converger para juntarse y terminar en lo que es esta estructura que va a ser que se le va a localizar en lo que es la cara lateral del húmero, que lo vamos a conocer como impresión o V deltoidea. Entonces ahí va a terminar su inserción. Bien, entonces ¿cuál va a ser su inervación? Su inervación va a estar dada por el nervio axilar y su acción va a ser principal aductor del brazo, ¿okay? Es decir, separar el brazo del plano medio, pero este va a actuar después de que ya se formaron 15 grados de aducción, porque en los primeros 15 actúa el supraespinoso, que ahorita vamos a comentarlo. Vamos a tener también un triángulo o un espacio que se va a formar entre lo que es el deltoides y el músculo pectoral mayor. Esto lo vamos a conocer como triángulo clavipectoral o canal de Morenheim. ¿Cuál va a ser el contenido de dicho canal? Van a ser 2 estructuras, una vena y una arteria. La vena va a ser la vena cefálica, que es esta que estoy señalando, y va a transcurrir junto con una rama acromial de lo que es la arteria acromiotorácica. Ese va a ser el contenido del triángulo clavipectoral. De ahí tenemos otros 3 músculos de la parte posterior. ¿Cuáles van a ser? Primero tenemos el músculo supraespinoso, que igual va a ser de forma triangular. Se va a insertar en el omóplato en esta fosa que la vamos a llamar fosa supraespinosa. Entonces se inserta en la fosa supraespinosa y de ahí termina en el troquíter, que está localizado en esta parte. El troquíter lo vamos a dividir en 3 carillas o 3 facetas. Una faceta superior, una faceta media y una faceta inferior. Y cada una de esas facetas va a estar la inserción de un músculo. Entonces tenemos la faceta superior, que es donde va a llegar el músculo supraespinoso. Posteriormente tenemos al siguiente músculo, que va a ser el músculo infraespinoso, que ese se va a localizar en la fosa infraespinosa. Y también, al igual que el supraespinoso, va a terminar en lo que es el troquíter, pero no va a ser en la faceta superior, va a ser en la faceta media. Entonces ya tenemos faceta superior supraespinoso, faceta media infraespinoso, y nada más faltaría lo que es la faceta inferior, que va a estar ocupada por el músculo redondo menor. El redondo menor se inserta en lo que es la cara posterior, en el borde axilar o borde externo del omóplato. Entonces va a ir ascendiendo y termina en lo que es la faceta inferior del troquíter. Entonces ya tenemos esos 3 músculos. Estos 3 músculos van a ser importantes porque van a formar lo que conocemos como el manguito rotador, junto con otro músculo que vamos a comentar, que va a ser el subescapular. Estos 3 más el subescapular forman los músculos del manguito rotador, cuya función va a ser envolver y darle estabilidad
a la articulación glenohumeral o articulación del hombro. ¿Cuál va a ser su inervación? Vamos a tener diferentes nervios dependiendo a qué músculo se refiera. Por ejemplo, tenemos el nervio supraescapular. El nervio supraescapular inerva dos, ¿cuál? El supraespinoso y el infraespinoso. Y de ahí tenemos el nervio axilar, que va a inervar lo que es el redondo menor, porque el nervio axilar pasa por detrás del húmero, justo por debajo del redondo menor. Entonces inerva al deltoides y también da una rama para el redondo menor. En cambio, el supraescapular pasa por lo que es la escotadura supraescapular, se mete, inerva lo que es el supraespinoso y de ahí pasa por abajo de lo que es la espina, aquí en este espacio de acá, y llega a inervar también al infraespinoso. ¿Cuál va a ser la acción? La acción del supraespinoso ya habíamos comentado que va a ser la abducción, la separación, pero va a iniciar la abducción del brazo, o sea, va a participar en los primeros 15 porque posteriormente sigue el deltoides. De ahí tenemos el infraespinoso y el redondo menor, que van a ayudar a una misma función que va a ser la rotación lateral. De ahí tenemos lo que es el redondo mayor. El redondo mayor va a estar por debajo del redondo menor y este se va a insertar en lo que es el ángulo inferior y en el borde lateral o borde externo de la escápula. Va a ascender y este ya no va a terminar en la cara posterior, sino va a ir a la cara anterior. ¿En dónde va a terminar? En el canal bicipital. Ok, en el canal bicipital recordemos que se dividía en un labio interno, labio externo y en un intersticio. ¿En qué parte se inserta? En el labio interno. Entonces en el labio interno se va a insertar el redondo mayor. Ok. ¿Cuál va a ser su inervación? Va a estar dada por el nervio subescapular inferior y su acción va a ser contraria al redondo menor. Va a ser una rotación medial y extensión del brazo. También va a participar en extensión del brazo. Aquí también vemos como el nervio supraescapular inerva lo que es el músculo supraespinoso y se mete por abajo de lo que es la espina de la escápula para llegar a inervar también al infraespinoso. Y aquí pasa el nervio axilar, inerva lo que es el deltoides y da una rama hacia el redondo menor. ¿Ok? También vamos a tener diferentes espacios entre estos músculos. Se forman tres espacios. Acá hay uno, aquí está el siguiente y aquí está el tercer espacio. Van a ser dos triángulos y un cuadrilátero. Entonces vamos a tener ciertos límites y un contenido. Primero vamos a empezar con el cuadrilátero. Este cuadrilátero que se forma acá. Este cuadrilátero lo vamos a conocer como cuadrilátero húmero-tricipital o cuadrilátero de Belpo. ¿Ok? Pero se escribe de esta manera, de Belpo. ¿Cuál va a ser sus límites? Como es cuadrilátero, tiene 4 límites. Lateralmente tenemos lo que es el cuello del húmero. Medialmente tenemos este músculo que es la porción larga del tríceps. Por arriba tenemos al redondo menor y por abajo al redondo mayor. Entonces ahí se forma nuestro cuadrilátero y nuestro contenido va a ser el nervio axilar y los vasos circunflejos humerales posteriores. Eso va a ser su contenido. De ahí tenemos otro triángulo. Este triángulo va a tener 3 límites, obviamente. Lo vamos a conocer como triángulo húmero-tricipital o triángulo de Avelino Gutiérrez. ¿Cuáles van a ser sus límites? Tenemos lateralmente lo que es el cuerpo del húmero. Medialmente tenemos lo que es la porción larga del tríceps y por arriba al redondo mayor. ¿Y cuál va a ser su contenido? Igual va a ser un nervio y una arteria. Va a ser el nervio radial y la arteria humeral profunda. Y ya después tenemos a este pequeño triángulo que vamos a conocer como triángulo homotricipital. ¿Cuáles van a ser sus límites? Por arriba tenemos al redondo menor, por abajo al redondo mayor y en esta parte, en la parte lateral tenemos a la porción larga del tríceps. ¿Y cuál va a ser su contenido? Los vasos circunflejos escapulares. Entonces ahí tenemos nuestros espacios, un cuadrilátero, el cuadrilátero de Belpo, el triángulo de Avelino Gutiérrez y el triángulo homotricipital. Posteriormente vamos a pasar al último músculo del hombro que va a ser el subescapular. Se va a localizar en la parte, a diferencia de los otros, en la parte anterior del omóplato o de la escápula. ¿Ok? En esta fosa que vamos a conocerla como fosa subescapular. Va a tener igual que algunos forma triangular y se dirige
al húmero, ¿ok? ¿Y en qué parte va a terminar? En el troquín, en esta estructura, ¿ok? Directamente se va a insertar en el troquín y va a tener relación con algunos músculos del brazo, como por ejemplo el bíceps y el coracobraquial. Y aquí tenemos igual otra imagen de los espacios que se llegan a formar, y este junto con el supraespinoso, infraespinoso y redondo menor forman lo que es el manguito rotador. ¿Cuál va a ser su inervación? Su inervación va a estar dada por el nervio subescapular inferior y superior, es decir, va a tener doble inervación, y su acción va a ser rotador medial del brazo. Vamos a pasar ahora a hablar sobre los músculos del brazo. Los músculos del brazo vamos a tener 4 y los vamos a dividir en un compartimento anterior y en un compartimento posterior. En el anterior vamos a tener 3 músculos. ¿Cuáles van a ser esos 3 músculos? Tenemos al bíceps braquial, de ahí tenemos al músculo braquial o braquial anterior, y también tenemos al músculo coracobraquial, y en la nomenclatura antigua lo vamos a conocer también como músculo perforado de Caserius. Y en el compartimento posterior tenemos al tríceps braquial con sus 3 porciones. Entonces ahí tenemos nuestros 4 músculos del brazo. Ahora vamos a pasar a describir cada uno de estos. En la región anterior vamos a empezar a describir lo que es el bíceps braquial. Ok, el bíceps braquial va a tener 2 porciones o 2 cabezas, una cabeza corta y una cabeza larga, entonces va a tener 2 inserciones por arriba. La porción corta se va a insertar en lo que es la apófisis coracoides, aquí en esta estructura, con un tendón común junto con el coracobraquial. Ok, entonces ahí se inserta lo que es la porción corta del bíceps, y la porción larga se inserta por encima de lo que es la cavidad glenoidea, que se encuentra posteriormente a esta imagen, que por encima de la cavidad glenoidea, en un tubérculo que lo vamos a conocer como tubérculo supraglenoideo. Y entonces la porción larga pasa, el tendón de la porción larga pasa a través del canal bicipital. Aquí estamos viendo la imagen de cómo pasa el tendón de la porción larga. De ahí en la parte media del húmero estos dos se van a unir y van a formar lo que es el bíceps braquial, y posteriormente en la parte distal se forma un tendón común. Este tendón común se va a insertar en lo que es el radio, en el tubérculo bicipital o en el tubérculo del radio, ahí se inserta. Y también va a formar lo que conocemos como una expansión aponeurótica, que es esta que estoy señalando. Esta expansión aponeurótica va a cubrir ciertos músculos, que son estos músculos de acá, que los vamos a conocer como músculos epitrocleares o músculos flexores. Ahí va a terminar nuestra expansión aponeurótica. El siguiente músculo va a ser el músculo coracobraquial. El coracobraquial va a tener forma prismática y va a estar localizado posteriormente o profundamente al bíceps. Va a tener la inserción por arriba en lo que es la apófisis coracoides junto con el tendón de la porción corta del bíceps. Aquí tenemos la imagen, y este se va a insertar en lo que es la parte media, superiormente a la parte media de la cara medial del húmero. Entonces ahí se va a llegar a insertar. Y una relación importante es que este músculo va a estar atravesado por un nervio, que va a ser el nervio músculo cutáneo. Entonces a este músculo también se le conoce como músculo perforado de Caserius. ¿Okay? De ahí tenemos lo que es el músculo braquial o braquial anterior, que este se va a insertar desde el húmero hasta el cúbito. ¿Okay? Su inserción en el húmero va a ser por debajo o en el labio inferior de la impresión deltoidea, y va a estar profundamente a lo que es el bíceps braquial. De ahí se va a dirigir hacia abajo y hacia adentro para terminar en lo que es la apófisis coronoides. ¿Cuál va a ser la inervación de estos músculos? Estos 3 van a compartir una misma inervación. Va a estar inervado por el nervio músculo cutáneo, que proviene de C5 a C6. La acción va a ser diferente. En el bíceps braquial su acción va a ser potente flexor y supinador, es decir, estas acciones actúan en conjunto. Su principal acción es actuar cuando el antebrazo está en pronación. Entonces al momento de flexionar también provoca la supinación. De ahí tenemos al músculo coracobraquial, que va a ser un flexor del brazo. Y el braquial, como está en el antebrazo, va a ser también flexor, pero del antebrazo. ¿Okay? Y ahí tenemos nuestro músculo perforado. Si hablamos de la región posterior,
nada más está conformado por un músculo que es el tríceps braquial. Como es tríceps, se divide en 3 porciones o en 3 cabezas, una porción larga, una porción lateral o cabeza lateral y una cabeza medial. Entonces, ¿cuáles van a ser esas inserciones? La porción larga se va a insertar por abajo de la cavidad glenoidea, en el tubérculo infraglenoideo, mientras que la porción larga, la porción lateral y la porción medial, también la conocemos como vasto externo y vasto interno, se inserta por al lado de lo que es el canal radial. Tenemos nuestro canal radial o canal de torsión en la cara posterior del húmero, tenemos un labio superior y un labio inferior. Entonces, en el labio superior se inserta la cara lateral y en el labio inferior la cara medial. Las 3 cabezas se van a unir y van a formar un tendón común, y ese tendón común va a terminar en lo que es la base del olecranon, que se localiza en el cúbito. Entonces ahí tenemos la inserción del tríceps braquial, y aquí tenemos nuestros espacios: el cuadrilátero de Bell-Poe, el triángulo de Avelino-Gutiérrez y el triángulo homotricipital. Su inervación va a estar dada por el nervio radial y su acción obviamente va a ser lo contrario a los anteriores, va a ser extensión del antebrazo, y la porción larga también actúa como extensor del brazo porque también tiene inserción en la escápula. Bien, y eso sería todo correspondiente a músculos del hombro y del brazo.